Antes de nada, muchas gracias por recibirme, oírme venir aquí a un sábado por la mañana a oír un guiri, hablar un poquito sobre vinos, que soy guiri. Soy de origen danés, por eso tengo este nombre tan raro, Jonas Tofterup. Soy enólogo, he estudiado enología en Francia, también un semestre en Geisenheim, en Rheingau, y luego otro semestre en Sudáfrica, en Stellenbosch. Y he elaborado vinos en Alemania, en Francia, en Chile, en Sudáfrica y en varias zonas en España. Incluso en Galicia. También he hecho, gracias con mi buen amigo aquí, Pablo. Y esto es una colaboración que tenemos en una bodega que está... ¿Sabéis dónde está esto? Esto es Galicia. Es Ribeiro do Morrazo. Lo siento, que eso está fuera del DEO. Es un IGP. Pero ahí hacemos un poquito de albariño. Que de verdad... Esta es mi zona favorita de España, creedlo o no. No le digas a mi mujer que ella es andaluza, granaína, muy orgullosa, pero de verdad, esta es mi zona favorita de España, por muchos motivos. La gente, la comida, la gastronomía, el paisaje y obviamente los vinos, que son de mis vinos favoritos, que los consumo un montón. De hecho, para el bautizo de mi hijo pusimos también el albariño como uno de los dos vinos que hacemos. Entonces, hoy lo que vamos a hablar un poquito es sobre el mercado del vino y dónde encaja los vinos gallegos en este mundo donde estamos viviendo hoy en día. Y voy a hablar un poquito, porque solo tengo una hora, luego tengo 20 minutos para preguntas, pues un poquito sobre algunos mercados que yo creo que podrían ser interesantes para enfocar nuestros esfuerzos de Galicia. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué? Porque sabemos que el perfil de vino que se consume hoy en día, que a los periodistas les gusta, los sommeliers les gusta, es un perfil muy similar que de los vinos que tenemos acá en Galicia. En general, el mundo está cambiando. Hemos visto que hay menos consumo. Estadísticas no molan mucho. Pero, sin embargo, el consumo en general consume mejor. Está más dispuesto a pagar un poquito más por el vino, consumiendo menos. Y eso está bien, porque el precio promedio de los vinos gallegos no es bajo, es un poquito más alto que la media nacional. Pero entonces no pasa nada que la gente consume menos, mientras que consuman mejor. Buscamos vinos con más frescura, menos alcohol. Obviamente aquí hay menos alcohol que los vinos de Murcia, donde yo también elaboro vinos con la Monastrell, que 14,5 grados de alcohol ya está en el lado bajo. Pero la gente también está buscando vinos que van bien con gastronomía, comer fuera, con buena comida, vinos que tienen, que sean auténticos y experiencias. La gente, al consumidor le gusta la experiencia. Y el enoturismo estamos viendo en muchos sitios que está aumentando. El turismo del vino, es decir, que el consumidor va a visitar la bodega, que come en la bodega y luego ya tenga un vínculo más cercano. Y la gente quiere estas experiencias. Y esto es una cosa clave para construir marca y para vender mejor. Entonces, resumiendo un poquito, creo que ya muchos de vosotros ya sabéis cómo fue el perfil de vino que nos gustó antes, que fueron vinos con mucha potencia, mucho barrica, mucha extracción, mucho peso. Es como entre más concentración, más esteroides en el vino, mejor el vino. Pero hoy en día no es lo que se aprecia. Y no solamente los profesionales, pero también muchos consumidores dicen, quiero un vino que sea más ligero, un vino más bebible, un vino más fresco. Y extracción y concentración no es la clave para hacer un gran vino. Y ya sabemos que los vinos gallegos son relativamente bebibles y los taninos no son muy altos en los tintos de aquí. Son taninos bajos a medios, entonces son más bebibles y con buena acidez. Entonces, ahora mismo Galicia llega en un momento perfecto, porque el perfil de vino que le gusta hoy en día lo llevamos haciendo aquí desde hace siglos. Y el clima lo invita. Entonces, las fortalezas de Galicia, que aquí tenemos los IGPs, que creo que falta uno, y los DEOs, es el paisaje, que es precioso, es verde, hay montañas, hay playas, tiene mucha historia. Y yo estuve diciendo antes, hay que preservar el gallego. Yo creo que es muy importante, porque al final forma parte de vuestra identidad. Aunque no me entera mucho,
lo veo muy bonito mantenerlo. Y yo creo que es importante, se mantiene aquí como una zona histórica. Vinos frescos, con mineralidad, que muchos de los suelos aquí, que son muy pedregosos, con granito o pizarra, entre otros suelos, da este toque de mineral a los vinos. Y eso a la gente le gusta. Que haya variedades propias es importante y me encanta, de hecho, que no habéis sido plagados por los puñeteros franceses que siempre quieren plantar su Cabernet Sauvignon y su Merlot y su otras variedades. No, no. Aquí el Godello, la Treixadura, Loreiro, Caíño, Brancellao, Merenzao, Albariño, obviamente. Mantenerlo, eso es muy importante. Es algo auténtico. Y hoy en día vemos que los consumidores y los compradores están más abiertos a variedades locales. Muchos están hartos de el Chardonnay de toda la vida y el Cabernet. Y aquí hay algo muy interesante que ofrecer. Y vinos elegantes y gastronómicos, que ya lo he mencionado. Entonces, lo que quiero decir, Galicia no hace falta parecerse a nadie. Vosotros ya lo tenéis, los vinos están. He catado cientos de vinos de gallegos y va en general muy en corte de lo que a la gente le gusta. Lo único que falta es comunicarlo. Y para comunicarlo también hay que saber con quién competimos, porque hay ciertas similitudes entre los vinos gallegos y vinos de otros sitios. Y voy a poner unos ejemplos, ¿vale? Esto es una foto de Sancerre. Sancerre está en Loira, el parte más interior de Loira, donde cultivan el Sauvignon Blanc, que gracias a Dios tampoco he visto apenas nada de Sauvignon Blanc aquí. Otra variedad francesa. Pero hay ciertas similitudes entre el Albariño y el Sancerre, o el Puy-Fumé, que también es la misma variedad de uva. Puy-Fumé está al lado de Sancerre, también es Sauvignon Blanc. Chablis, Chablis de Chardonnay, que está en la parte norte de Francia, está muy cerca de Champaña, de hecho. Forma parte de Borgoña, pero hay similitudes entre el Chablis y el Albariño. Luego, Marlborough. Marlborough está en Nueva Zelanda, país de kiwis. Kiwilandia, también se puede decir, ¿no? Tiene un vino que se llama un Sauvignon Blanc de allí, que es muy perfumado, que tiene mucha acidez también, muy fresco, que gusta un montón. Entonces, hay similitudes entre ellos, el albariño. Y el Riesling. Riesling lo conocemos obviamente de todas las zonas de Alemania. Si no conocéis estos 5 vinos y estáis trabajando con albariños, os recomiendo, por favor, comprar unos ejemplos de estos. Y seguro que te vais a ver, ostras, pero si me cuesta 20, 30 euros la botella, o 40, algunos de estos, y no da mucho más. Lo pruebas, lo gastas y dices, ostras, qué bien, porque aquí, con 15 euros, tengo un albariño que le puede dar una vueltecita a algunos de estos vinos franceses. Pero si no lo hemos probado, no sabemos realmente el valor y el pequeño tesoro que tenemos aquí. Otra variedad de uva, Godello. Godello, una uva magnífica. Para mí es un poquito el Borgoña blanca de Galicia, el Godello. Obviamente está cultivado sobre todo en Valdeorras y en Ribeira Sacra en parte, pero también aquí en Ribeiro lo tenemos, aunque suele ser más bien mezclada. Aunque yo recomiendo intentar probar a hacer monovarietales del Godello aquí en Ribeiro. Creo que puede funcionar bastante bien. He probado unos ejemplos que están muy, muy ricos. Las zonas de arriba que vemos aquí es Puigny-Montrachet y Meursault. Son 2 zonas del Côte d'Or, el parte central de Borgoña. Aquí, si gastas 40 euros un vino, está muy regular de calidad. Son muy caros, 60, 70 euros. Y yo creo que se puede hacer un Godello de aquí por 25 o 30 euros que le puede competir bastante bien. Trabajar con la barrica grande, sin sobrehacerlo, pero el Godello invita un poquito el trabajo con las lías, el trabajo con la barrica, pero sin sobreusarlo. Alto Adige, que está en el norte de Italia, no son tan caros los vinos ahí, van un poco acorde aquí, pero también tienen similitudes con el Godello, veo. Y luego Wachau, o Wachau, como dice un buen español, ¿no? Eso está en Austria. La foto de aquí que veis, eso es del Côte d'Or, ¿vale? No sé si esto es Puigny-Montrachet, Meursault, pero así es el paisaje allí, que es una ladera y luego hay cierta llanura también en la zona. Aquí es mucho más bonito.
y la comida es mucho mejor. Bueno, aquí tenemos la Treixadura, que no hay que olvidar, que es una variedad muy importante, aunque muchos de ellos son mezcladas. Y la primera vez que yo lo probé con Pablo, y digo, esto me recuerda a mí a un Grüner Veltliner, la variedad Groovy, como dicen en Nueva York. Groovy. Es una variedad austriaca, pero hay muchas similitudes porque da un poquito más de cuerpo, tienen buena acidez así, y también funciona bastante bien con fudres, ¿no? con barricas grandes de 1200 litros. Chenin Blanc es otra similitud que tenemos en Loira. Mâconnais es el parte sur de Borgoña, que dan vinos con un poquito más de cuerpo, un poquito más de peso. También veo similitudes. Y luego el Pinot Blanc. Y finalmente, Mencía. Bueno, eso solo son 4 variedades, no voy a hacer todos los demás, los 4 principales de Galicia. Mencía, para mí, en parte, yo lo vendería un poquito como el Pinot Noir. Se expresa bastante bien el terruño, es decir, que dónde viene, el suelo, hay características. Y el Pinot Noir también. Y el Pinot Noir lo tenemos, obviamente, en Borgoña, que es el tinto de Borgoña. Y Pinot Noir coges precios relativamente altos. Un Pinot Noir de 15 euros es muy económico, independientemente de dónde viene. Pero para algo rico, 40, 50, incluso más. Y allí Mencías pueden ofrecer un muy buen precio-calidad en comparación. Los vinos de Beaujolais, el norte de Ródano, otro sitio muy interesante, que yo veo ciertas similitudes entre el norte del Ródano, y el que es Syrah, que tenemos ahí, y la Mencía que encontramos sobre todo en Ribeira Sacra. También son suelos muy pizarrosos y pedregosos. Luego Etna, que es otro sitio que está en Italia, que está poniéndose mucho de moda. Etna, obviamente, es un volcán, suelos volcánicos, y es lo que tenemos aquí en esta imagen, o esta foto, es de Etna. Pero explorar estos vinos también, si trabajáis con la Mencía, que interesa saber qué es vuestra competencia. Bien, entonces, si a un consumidor le gusta algunos de los vinos que hemos visto antes, seguramente le va a gustar un vino gallego. De hecho, cuando yo viajo, justo estuve en Inglaterra hace 3 semanas con mi importador allí, y la gente flipando con el albariño que yo los traje. Es que a la gente le encanta. No necesariamente todo el mundo lo conoce, pero le encanta. Es que es un vino muy bebible. De hecho, aunque ya que no estaba aquí mi mujer, para mí, yo también digo que el albariño para mí es el vino del desayuno. ¿Vale? En fin de semana, un brunch, lo puedo estampar perfectamente entre 2 o 3 personas para un Magnum. No. No, pero bueno, que es con vinos muy bebibles, que se puede beber a todo lo largo del día. Bien, vamos entrando un poquito más en datos. Aquí he marcado algunos mercados importantes, los 20 países que consumen más por habitante, por cápita, ¿vale? Son litros, que vemos en la columna del medio, son litros consumo por adulto al año, ¿vale? Los que he puesto en rojo son países productoras, que no importan mucho vino, ¿vale? No vas a ver mucho vino de importación. Los que están en negrita son interesantes. Luxemburgo es el primero, pero bueno, en Luxemburgo no es que son tan borrachos que consumen tanto. Como sabéis, hay mucho negocio allí, entonces hay mucho tráfico que entra a Luxemburgo, que van a las comidas de negocio, se emborrachan y luego vuelven en su coche a casita. No, lo quiero decir, que hay mucho consumo allí, pero realmente no son gente que viven allí, pero lo compran. Para Bélgica, posición número 3, 48 litros por habitante al año. Dinamarca, que también es bastante... No soy orgulloso como siendo danés, que consumo bastante vino. Suiza, Países Bajos, y luego en posición 12 tenemos Suecia. Suecia es un mercado un poquito más complejo, porque tienen monopolios, pero también hay puerta por detrás donde se puede entrar. Ahora os explico cómo funciona eso. Reino Unido, y lo que es interesante del Reino Unido, fíjate la cifra total, porque a la columna a la derecha veis aquí que estos son en millones de litros, ¿vale? Entonces, 1.000 millones de litros que consumen. Entonces, hay un montón. España es muy importante, que no hay que olvidar España. Hay mucho mercado fuera de Galicia para vinos gallegos. Madrid, Andalucía, yo vivo en Andalucía,
es un corte que va muy toda la zona de la costa. Cataluña igual es un poco más complejo porque son tan orgullosos de su propio producto, pero la comunidad valenciana también puede ser muy interesante, porque allí no tienen estos vinos tan frescos. Apostaría por España, ¿eh? Es un mercado bastante gratificante. Irlanda, importante. Alemania, aunque son un poquito ratas los alemanes, solo quieren gastar ese dinero en coches, ¿no? El resto de comida es Lidl, Aldi y todo lo que sea económico. Pero también hay ciertas zonas de Alemania donde se puede apostar y que hay mucha cultura de vino. Y luego he puesto aquí abajo Finlandia, porque voy a hablar un poquito de los monopolios, y Estados Unidos. Estados Unidos es número 47 del mundo, pero casi 3.000 millones de litros al año. Es un mercado tremendo. Es muy, muy grande el mercado. Entonces, cada mercado es diferente. Y voy a entrar y vamos a hablar de 5 mercados, ¿vale? Porque no nos da tiempo a mucho más. Entonces, Estados Unidos es un puñetero continente, ya que tiene un político un poquito raro ahora mismo, pero puede ser un mercado bastante interesante. Lo que pasa que tiene un sistema que se llama el three-tier system. Tienes que pasar como 3 pasos. Es decir, el mismo importador no puede vender al público, ¿vale? Tiene que pasar con 3 pasos. Tienes un productor o importador, luego un distribuidor y luego el que vende final, que puede ser el restaurante o la tienda. ¿Esto qué hace? Pues como pasa por 3 manos y cada uno quiere ganar dinero, pues al final los precios son más elevados. Pero no pasa nada para los vinos gallegos, porque al final son competitivos para la calidad, sabiendo vuestra competencia, que hemos visto un poquito antes. Lo que pasa es que es un país tremendo y no puedes abarcar vender a todo el país, a no ser que eres García Carrión y tienes una fábrica de vinos. Lo suyo es enfocar en ciertas zonas. Y ese enfoque, tú puedes ya decidir si tienes un contacto o estableces un contacto en una feria de vinos, apostar por una zona. Mi recomendación, enfocar en 2, 3, 4, 5 estados y ya está. Cada estado es un país y un estado puede ser muy bueno. Mejor trabajar un estado o 2 estados muy bien que intentar meterlo en un montón de estados. No es una cuestión de ego. Sí, estoy vendiendo en 120 países. ¿Y a mí qué más me da si en todos los países estoy vendiendo 5 cajas de vino al año? No importa. Mucho mejor tener 5 mercados y cada uno te compra un camión o 10.000 botellas. Es mucho más interesante eso. Es mucho más fácil manejar tu trabajo. Entonces, en Estados Unidos, lo que es todo el centro es como the Wild West. Está como muy fragmentado. Pero yo apostaría o por el estado de California, que es el lado oeste, o la costa este, que sería la zona de Nueva York, Delaware, Washington, D.C. Puede ser bastante interesante. Pero en el parte sur, Florida, es muy interesante. Hay un vínculo muy fuerte porque hablan casi más español que inglés allí. Hay un montón de mexicanos y los mexicanos también son muy orgullosos del lenguaje español y hay un buen feeling entre los españoles y los productos españoles. Entonces, Florida creo que puede ser bastante interesante. Aparte, hace calor y si hace calor, tú quieres un vino muy pesado con mucho alcohol. No, quieres algo refrescante, como un vino gallego. Entonces, Florida lo veo súper interesante. Y uno que está al medio, que es Texas, que esto es el parte al sur del medio, que también es bastante interesante. Pero yo me enfocaría oeste o Texas o Florida. Para entrar a Estados Unidos puede ser bastante complejo. Y si no tienes un contacto directo, pues una idea podría ser, aparte de las ferias internacionales como el ProWine o el Wine Paris, Barcelona Wine Week es bastante interesante porque es relativamente económico, puedes tener una mesa chiquitita y ahí igual puedes usar las plataformas online para intentar captar a un cliente, a un importador. Apostando por Estados Unidos, recomiendo ir por un importador pequeño. Mejor ser, como decimos, ¿no?, la cabeza de un ratón que la cola de un león. ¿Vale? Es mejor ser alguien importante con uno pequeño que ser otro producto
entre 3.000 otros vinos, que hay un montón entre los grandes. Entonces, trabaja con los pequeños que pueden hacer un buen trabajo contigo y te van a hacer caso. Lo que sí que recomiendo, vendiendo a Estados Unidos, es subir los precios un poquito extra. Hay que sangrar a este país que tiene mucha pasta. No, lo quiero decir, el mercado es muy caro. Allí vas a ir a trabajar al mercado y es all about fucking money ahí en ese país. Es así. Entonces, tú tienes que tener un margen extra para poder invitarles, para viajar, para incentivar, porque es lo que se mueve en el país. Entonces, tú tienes que tener un margen extra por cada caja de vinos de 12, siempre hablan de cajas de 12, vas a darle igual $10 extra. Entonces, subir el precio igual con 3 euros más la botella para vender a Estados Unidos para tener este pulmón. Porque luego van a volver atrás y pedirte, cuando tú pones un precio normal, que igual vendes a Alemania o a otro país, luego van a volver y esperar que también le das más dinero. Y tu margen queda cerca de cero. Entonces, inflarlo un poquito, ¿vale? Para manejar este pulmón que te lo van a pedir. Y con respecto a dónde vender, yo trabajaría en la restauración. Eso es el enfoque para los vinos gallegos. Grandes superficies pueden ser muy difíciles, muy difíciles, para productores pequeños. Ahí hace falta mucho dinero para invertir. ¿Alguna pregunta? Estáis muy silenciosos. ¿Me entendéis? ¿El grilandés este? Vale. Atentos, eso está bien. Gracias. Buenos alumnos. Tengo una academia de vinos en Málaga donde doy cursos de WSET. También he dado con el Lingavi, si lo conocéis aquí en Santiago. Y bueno, me gusta decir un poco de tonterías de vez en cuando, pues porque soy un guiri raro. Bueno. Dime. Un producto alemán, yo diría un producto americano no. No veo igual un productor. Venga. Pensando un momentito. Digo, venga, hacen en Oregón, en Estados Unidos, que se ha puesto bastante de moda, hacen bastante Pinot y Chardonnay. Y es el perfil más cercano a Borgoña que hay. Entonces, estoy pensando sobre la marcha, ¿vale? Si yo tendría un Mencía o un Godello que tiene un poquito de trabajo con lías y posiblemente un poco de roble, yo sí que digo, es un buen alternativo para gente que le gusta los vinos de Oregón, diría. Sí, eso podrías hacer. Y si no, usar los ejemplos, porque ahí le encanta el Chablis, le encanta el Sancerre. Entonces usar estos como puntos de referencia también. De hecho, en Estados Unidos también le han plantado albariños en varios sitios. En California, pero también he visto en Georgia, en Georgia, también han plantado albariños. No son cerca de lo bueno que los vinos de aquí. Que de hecho, esto es bastante interesante, que el albariño lo vemos en muchos países. He visto en Sudáfrica, he visto en Chile, en Argentina, en Uruguay. Están hasta en Burdeos. Tú puedes hacer un Burdeos y poner albariño en la etiqueta desde hacía 8 años. Entonces, se ve que cada vez hay más albariño por el mundo. Y uno puede pensar, ostras, ¿nos van a quitar el mercado? Digo, no, es súper bien para Galicia. ¿Por qué? Porque cuando la gente luego compra un albariño plantada en Oregón, van a decir, ostras, qué rico está este vino. Pero ¿el albariño dónde viene? Y van a decir, ah, sí, viene de Galicia. Pues voy a probar uno de Galicia. Es mucho mejor, es marketing gratis para la zona. ¿Tú por qué creéis que los vinos franceses son tan populares hoy en día? Los vinos de Borgoña y los precios que mandan hoy en día. Porque todo el mundo está plagado de estas variedades de uva. Entonces, la gente siempre van a buscar, vale, un Chardonnay de aquí es así, pero yo quiero ver cómo se comporta este vino en su origen. Y van a volver a pedirlo de Francia. Esos son los motivos principales. Entonces, que plantan el Godello y Albariño y Mencías en otros sitios solo está bien para España. Va a aumentar la demanda internacional, creo, ¿eh? Bien. Reino Unido.
En general, el Reino Unido es un país bien formado de vino. Tienen un nivel de conocimientos muy altos. Hay un montón de coleccionistas de vino. Hay mucho vino fino. De hecho se dice que el capital del mundo del vino es Londres. Es raro, ¿no? Que un país que apenas produce vino, el capital está allí. Pero es que está lleno de borrachos, los ingleses. ¿No veis cuando veis a un bar inglés aquí cuando juegan fútbol se ponen más perdidos? Bueno, también son bien educados los ingleses. Lo que pasa es que le gustan mucho el vino y consumen bastante, pero no lo producen. Y por eso históricamente siempre han comprado mucho vino y están muy bien formados. Como no producían, pues compraban vino de todas partes del mundo. Y el nivel de conocimiento es muy alto y todas las países productores y que tienen subzonas hacen ferias de vinos. Seguramente los vinos vírgenes de aquí de España también hacéis eventos en Londres. ¿Por qué? Porque es uno de los centros del mundo más importantes para el vino. De hecho, los títulos del Master of Wine y el WSET son ingleses. Entonces son los títulos de vino. El WSET es el más reconocido a nivel global. Que de hecho el WSET también debería incluir el Godello para el nivel 3. Creo que sería interesante. Aparte de eso, tiene un mente muy abierto. Muchos otros países miran hacia Inglaterra. ¿Qué es la tendencia en Inglaterra? Y luego lo va copiando en otros países europeos. Lo vimos con el Rosado hace 15 años. O el Prosecco hace 15, 20 años también. Estaba aumentando allí y después, como luego ya llegó a Holanda, llegó a Alemania, llegó a Escandinavia. Entonces, es un país referente. Las tendencias de Inglaterra muchas veces con el vino se repiten en otros países europeos. Entonces, es interesante convencer a los ingleses que optan por más vino gallego. Para un productor gallego, yo creo que lo interesante también es trabajar o con el on-trade, es decir, en restauración o en tiendas especializadas. En Inglaterra sí que es interesante. En Estados Unidos es demasiado grande para trabajar con tiendas especializadas. Y muchos estados, bueno, es demasiado complejo Estados Unidos, no. Pero en Inglaterra, sin embargo, sí. Hay cadenas de tiendas especializadas que pueden hacer un buen trabajo. Y están muy bien formados, porque siempre están formados con el WSET y pueden recomendar bien. Entonces, meterlo en una cadena puede ser bastante interesante. Reino Unido también está un poquito fragmentado. Por zonas, sabéis que hay Gales, hay norte de Irlanda, hay Escocia. Entonces, algunos distribuidores que son fuertes localmente solo trabajan en una región. Puede ser interesante optar por eso. A no ser que eres un productor grande, si produces 50.000 o 80.000 botellas y quieres vender, no sé, 5.000 botellas en Reino Unido, un distribuidor local puede ser una buena opción. Hay varias ferias donde van compradores ingleses. Obviamente van las ferias europeas, pero también tienen London Wine Fair, que también podría ser interesante para tener un stand para buscar a un importador allí. Y no veo que Inglaterra está consumiendo menos. Están bien al día. Ojo, están muy bien formados. Entonces, yo siempre recomiendo, si te dedicas a la exportación y venta de vino, haz un curso de WSET nivel 3 en vinos. Te viene bien, porque para hablar y comparar los vinos con los tuyos, viene bien tener como un respaldo. ¿Vale? Inglaterra es un mercado completamente libre, que hay importadores que venden directo a consumidores también. Hay muchos que venden online. Hay como Virgin Wines o Naked Wines, entre otros, con clubs de vino online que son muy potentes, que pueden promocionar las zonas vitivinícolas. Con respecto a Reino Unido, yo creo que es interesante trabajar con los periodistas y hacer viajes a Galicia más a menudo para que conozcan mejor la zona y que hablen más de la zona. Y sobre todo el WSET.
trabajar con ellos. Que creo que habéis hecho un viaje hace un año o algo así. Alemania, otro país. Dije que son ratas, van a negociar mucho, pero si quieren empujar mucho el precio, debajo de 2 euros, obviamente no es interesante para nosotros aquí. Es un país muy fragmentado, históricamente ha sido muy fragmentado y se ha unido y tienen diferentes preferencias según dónde estás en el país. La zona interesante para mover vinos un poquito más de calidad es la zona donde producen vinos, porque ahí hay una cultura de vino ya establecido y ya conocen vinos. El Riesling, que es principalmente, pero también otras variedades de uvas. Y la zona donde se producen vinos es la parte sur-oeste del país. La zona de Baden-Württemberg, aquí abajo, luego Rheinland-Hessen, Rheinland-Pfalz, esta zona de aquí, ¿vale? Y un poquito más al norte, donde está Westfalen, donde está Düsseldorf, si habéis ido a la feria de ProWein, es como la zona principal de consumo de vino en el país. Y están realmente abiertos a consumir vinos de otros sitios. Y no les importa pagar más dinero por el vino allí. Aparte, las ciudades grandes como Bremen, Hamburgo y Berlín y Múnich son interesantes también. Pero el paisaje, aparte de eso, puede ser más limitado en la cantidad que puedes vender. No digo que es imposible, pero si yo me enfocaría con un distribuidor local de una de estas zonas o una de las ciudades grandes, capitales, y trabajar eso, o el parte de zona vitivinícola de Alemania. Mucho del resto de Alemania consumen mucha cerveza, entonces es más difícil convencerlo. No son tan bien formados como los ingleses, sin embargo, entienden bien el perfil de vinos español. Vamos a ver que el alemán consume Riesling, una variedad con mucha acidez. Están muy abiertos al albariño y que incluso que les gusta. Y hay muchos consumidores que incluso prefieren el albariño encima del Riesling, porque el Riesling, no sé si sabéis, pero tiene una acidez tremendamente alta, más alto que el albariño. 8 o 9 gramos de acidez es muy normal. Yo estuve trabajando allí y tenemos una partida con 15 gramos de acidez total, ¿vale? Entonces, desacidificación es habitual en Alemania. Entonces, Riesling, el albariño es un buen alternativo, un vino un poquito más suave que el Riesling. También es un país donde tú puedes trabajar con varios pequeños importadores que son locales. Eso es completamente aceptable hacerlo. Y hay algunos que apuestan por eso, tener uno en diferentes zonas y hacer un poquito de trabajo en cada zona. Luego Escandinavia. No es un país, ¿vale? Son 4 países diferentes. Ahora, Dinamarca es diferente. Dinamarca es el mercado libre. Ahí tú entras y vendes a donde tú quieras. Sin embargo, Noruega, Suecia y Finlandia son monopolios, ¿vale? Es decir, que las tiendas pertenecen al Estado y los que compran son funcionarios. Y para evitar corrupción, hacen como un tender. Es decir, que el comprador de vino igual dice, mira, vale, me encuentra un vino que le gusta mucho, ¿vale? Y puede ser de una... No voy a mencionar ninguna bodega para no fastidiar a nadie, pero puede ser un godello de Valdeorras de un productor específico. Y va a decir, yo quiero meter este en el monopolio. Pero obviamente es muy fácil ser corrupto para decir, venga, pues lo compro y tú me pagas 10.000 euros por aquí atrás. Y para evitarlo, ellos crean lo que es un tender. Y un tender, entonces van a hacer una descripción de ese vino, va a decir que tiene esta edad, tiene esta graduación de alcohol, tiene este perfil aromático, tiene este tipo de crianza. Y todas las bodegas que cumplen con estos requisitos envían una muestra para catar a ciegas, con un panel bastante bien entrenado. Y lo catan a ciegas y le dan una puntuación.
pero una puntuación según el perfil, según la descripción del vino. Y en algunos casos puede haber hasta más de 100 vinos que envían para esto. Para un tender de un vino gallego no van a ser tanto, a no ser que es un albariño muy genérico. Entonces dan puntuaciones y con la puntuación lo comparas luego con el precio que han ofrecido, y el que ha sacado mejor puntuación entre puntuación y precio gana el tender y ya tienen una venta garantizada. Y ese volumen puede variar. Si es muy pequeño, en 1.200 botellas, para un vino gallego puede ser, un tender grande podría ser 20.000 o 30.000 botellas en un solo tender. Entonces, eso está garantizado. Y si el vino sigue vendiendo, si los consumidores siguen comprando, pues ahí ya se mantiene en la estantería. Si no vende, ya al año siguiente lo quitan. Venden lo que hay en stock y ya va fuera. Pero hay productores que llevan 15, 20 años allí sin tener que hacer apenas nada de trabajo, porque está allí. Y si vende, lo van a mantener allí. Entonces es muy interesante los tenders, pero es muy difícil. Y de hecho, los grandes productores generalmente hacen un vino a medida para ganar el tender. Y muchos de ellos igual ponen un mejor vino dentro, la botella, para asegurar ganarlo. Y luego lo tienen que enviar, porque luego lo controlan y si no lo echan para atrás. Entonces no puedes engañar con la muestra que envías. Pero igual el primer año sacrifican un mejor vino para entrar y estar allí, y luego el año siguiente bajan un poquito la calidad. O bajan también los costes, ¿no? Pero así están dentro. Entonces son muy competitivos y pueden ser muy difíciles de entrar. Pero hay una manera de entrar por la puerta de atrás, en los 3 monopolios. Y allí tienes que trabajar cercano con un distribuidor de vinos. Y esta puerta de atrás funciona de la siguiente manera. Si tú consigues, porque cada tienda del monopolio tienen opción de meter igual 5 o 10 vinos opcionales que la tienda quiere. ¿Por qué? Entonces, si el importador va allí, habla con la persona que vende en la tienda, dice, mira, compra este albariño que está muy rico, dice, lo meten dentro, en esta tienda. Luego van a otra tienda y lo convencen también. Y si estadísticamente se ve que hay una rotación anual de estos vinos en todas estas tiendas, entonces automáticamente el monopolio ve, ostras, se está vendiendo 5.000 botellas de este albariño de Ribeiros do Morrazo. Yo estoy intentando hacer eso, con un Ribeiros do Morrazo. Ha llegado un cierto volumen y dicen, vale, pues vemos que hay tanto demanda en el país, que hay mucho consumidor que le gusta este perfil, así que vamos a meter este vino ya directamente en las estanterías, sin tender. ¿Vale? Esta es la puerta de atrás. Y hay muchas marcas que han tenido mucho éxito haciendo de esta manera. Pero hay que tener paciencia. Esto tarda años en conseguir. Pero bueno, no estamos aquí para hacer un bombazo de dinero. No, estamos aquí para plazo largo. Entonces hay que tener paciencia con estas cosas. Monopolios pueden ser difíciles. Otra opción es vender a la gastronomía. Allí, pero es limitado a los sitios, solamente son las ciudades, que puede ser interesante para los vinos un poquito más premium venderlo allí. Los impuestos son estúpidamente altos, sobre todo en Noruega. El impuesto de una botella de vino va por medio grado de alcohol, pero un vino que tiene igual 13 grados de alcohol, el impuesto igual son 12 o 13 euros por botella. Y aparte el IVA, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues el vino más barato en el mercado son 20 euros. Pero eso no pasa nada, porque si tú tienes un vino económico, es caro. Pero un vino que igual sale de bodega a 8 o 10 euros, no es mucho más caro. ¿Sabes? Y entonces, si tú vas a Noruega, vas a ver que los vinos caros, me refiero a vinos encima de 40 euros, son más económicos que en otros países. Porque siendo monopolio también tienen márgenes más pequeños. Pero es un país interesante para vinos más caros. Sobre todo Noruega, para vinos de gallegos. Suecia y Finlandia tienen otro perfil. Suecia y Finlandia le gusta mucho el azúcar residual, alcoholes altos, vinos muy golosos. Sin embargo, en Noruega es muy francofílico. Le gustan los vinos franceses, le encanta la acidez.
Para darte un ejemplo, ¿sabéis que Reino Unido produce vinos? ¿No? En torno a 8... Uy. Sí, sí. Ah, ostras, fue zapato. Vale. Reino Unido produce vinos, en torno a 8 millones de botellas anuales. El país importador número 1 del mundo por volumen, no por cápita, por volumen, es Noruega, que son 4,5 millones de habitantes. Le encanta la acidez alta. Es un país maravilloso para los vinos gallegos. El más interesante de los 3 países de monopolio, creo. Eso no quita de que en Finlandia y Suecia también hay demanda para estos vinos, pero más aún así Noruega, que es distinto. Luego Dinamarca, que es esta mierdecita chilita aquí abajo, que somos 5,5 millones, es un país bastante interesante. Es bastante moderno, igual que Inglaterra, muy abierto. Hay los que le gustan los vinos de 16, 17 grados de alcohol, absurdamente, pero hay estos que le gustan los vinos golosos. Pero también hay un mercado muy grande para vinos más finos. Le encanta la Borgoña, por ejemplo. Y si le gusta el Borgoña, le van a gustar los vinos gallegos. Yo creo que es un país muy interesante. Lo que pasa es que Dinamarca está muy dominado por los submercados. Y a no ser que tienes un grande volumen, no es el sitio más interesante, porque son un poquito ratas en los submercados. Pero tiendas online puede ser muy interesante, restauración puede ser muy interesante y tiendas especializadas. También Dinamarca diría que es el país del mundo con más importadores por cápita. Es muy fácil conseguir licencia de importación. Vas abajo al ayuntamiento, incluso lo haces online hoy en día. Y en 2 o 3 días lo tienes, la licencia de importación. Entonces, eso hace que haya un montón de importadores de garaje que igual viajan de vacaciones, ven una bodega y dicen, ostras, me gusta mucho esto, y compran un palet para irlos solos y lo venden entre sus amigos. Pero es interesante porque al final ellos lo compran a precio exportación, a tarifa normal, sin descuento obviamente, no hay que dar descuento a los daneses, que tienen suficiente pasta. Pero que ellos pueden comprar ese palet y lo venden entre sus amigos. Y lo venden bastante bien. Entonces, para vinos más caros, un importador de garaje puede ser interesante. Última cosa, sostenibilidad, que no lo mencioné antes. Sobre todo los monopolios, como son del Estado, están empujando mucho por la sostenibilidad. Es decir, que han puesto límites para el peso de la botella, dan puntuaciones extras si es ecológico, obviamente es complejo aquí en Galicia, que el productor sea sostenible, están midiendo mucho esto, ¿vale? Sostenibilidad es muy importante para los países nórdicos. Y ecológico. Entonces, si vamos a vender, yo tengo ¿cuánto tengo aún? 10-15 minutos y ya hay preguntas. Muy bien, pues estamos con eso. Entonces, errores habituales. No hay que competir por precio. Nunca vais a poder competir con La Mancha y García Carrión. No importa. Competir por calidad y por personalidad. Que hay mucha personalidad que está muy buena aquí en Galicia. ¿Queréis vender en todos los países? No, no hace eso. Seleccionar algunos países que funcionan bien, trabajarlos bien, antes de empezar a ampliarlo. Si no, te diluye tus esfuerzos y no puedes hacer las cosas bien. No tener una historia. Hay que tener muy claro tu historia. Hay que tener un brand book, un libreta donde tú escribes sobre la marca, qué es la historia que quiero contar, qué son nuestras políticas, qué son nuestros objetivos, qué son nuestros valores. Hay que tener esto por escrito, que muchas veces lo olvidamos hacer porque tenemos tanto prisa con cosas, pero tener una historia y saber comunicarlo de una manera coherente entre todos los empleados. Luego, etiquetas que realmente no se pueden interpretar, que sean fáciles de entender, que sean palabras fáciles de recordar. Treixadura es un poquito complejo para un guiri, pero Godello es más fácil, Albariño es más fácil. Lo mismo digo con la marca o el nombre del vino. Luego, cambiar importador. Hazlo con ojo. Obviamente, si no compran mucho en un tiempo, lo suyo es hablar con ellos, decirme, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no estamos vendiendo? Y evaluar y darle una segunda, incluso una tercera oportunidad antes de cambiar.
En muchos casos, cuando cambies de importador, vas a perder ventas. Luego, pensar en qué ferias puede generar ventas según tu tamaño, pues evaluarlo bien. Y evaluarlo según el mercado donde tú quieres abrir. Polonia, de hecho, que no lo conozco muy bien el mercado, pero es de los pocos mercados en Europa que está creciendo. Y es un país que está funcionando bastante bien. Ya está, es un país relativamente rico, ha cambiado mucho en los últimos años. Y hay que invertir en la marca, por supuesto. ¿Vale? Exportar no es solamente vender vino. Exportar es construir una confianza, construir un vínculo entre la marca y la gente. Los 5 pilares que hay que tener en cuenta es la calidad. La calidad obviamente es importante y que en calidad también quiero decir constancia. Es decir, que cada año, que no hay demasiada variación de un año tras otro, ¿no? Que la gente puede fiarse de tu marca y querer volver a demandarlo. Identidad. Marca, hay que vender la marca. Hay que vender de dónde eres. La marca puede ser 2 cosas. Puede ser marca, que es una zona genérico, como Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira Sacra, o también puede ser tu propia marca. Lo suyo sería vender las 2 cosas juntas. Relaciones es la clave. Vamos a ver, el mundo del vino es un mundo del humano, de contacto. Traer a gente a la bodega, enseñarles la cultura que hacéis. La hospitalidad aquí en Galicia es magnífica. Soy gente muy abiertos y muy cariñosos. Hay que invitar a los clientes claves aquí, incluso a sommeliers o tiendas, para construir esa marca con ellos. Y luego paciencia. Las cosas tardan tiempo. ¿Vale? Prosecco no fue lo que era hace 20 años, pero poquito a poquito, crecimiento poquito a poquito, 20 años más tarde, tardaron 15 años en adelantar a Champaña de ventas. Entonces, tarda tiempo. Pero estamos de buen camino y tenemos el producto adecuado para este momento que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y qué necesitamos? Pues más comunicación. Hay que asegurar que el mensaje de Galicia llega al consumidor. Es interesante, si hacéis catas alguna vez, meter productos de otros sitios a ciegas, con los vinos gallegos a ciegas. Y una manera que no te puedes equivocar es coger un vino que es bastante más caro que el vino gallego. Entonces, si es mejor el otro, es que también es más caro. Pero si ganan el vino gallego, la gente dice, ostras, me caches en la mar, esto está muy bueno. Hay que formar a la gente, hay que asegurar que la gente sabe lo que es Galicia, qué es un godello, qué es un mencía, incluso otras variedades minoritarias que tienen mucho valor, yo creo, el merenzao, brancellao, entre otros. Y colaboración. Colaboraciones con tiendas, pero también puede ser colaboraciones con periodistas o incluso con otros productores de otros sitios. Cuando yo voy vendiendo vino de mi propia producción, pues yo tengo un compañero de Alemania y voy con él tiene su proyecto, yo tengo mi producto y nos vendemos unos al otro, nos ayudamos entre nosotros. Somos como colegas, no somos competencia. De colaboraciones pueden ser no solamente localmente, pero también puede ser con productores de otros sitios. Entonces, aquí tenemos todos los ingredientes para tener el éxito. Y el mundo está preparado para Galicia. La cuestión es si nosotros estamos preparados para el mundo. Así que, muchas gracias y ahora quiero preguntas.